Ya, perfecto. Ya chicos, bienvenidos a esta clase del día de hoy. Un saludo obviamente a los tres cursos que les realizo clases, segundo A, segundo E y segundo G. Bienvenido a una nueva clase en un día bastante particular para el país. Obviamente yo creo que todo el mundo ha seguido el tema de la discusión por el descuento del 10%, o sea, por el retiro del 10% de los fondos de la AFP, que ha sido un tema bastante convulsionado, en sí un poco convulsionado. Pero ante todo, chicos, que las cosas fluyan, ¿no? Simplemente eso, que las cosas fluyan, independiente de lo que tenga que pasar. Así son los procesos históricos, así que fluya. Ya, simplemente eso. Mi reflexión con respecto al tema que obviamente ha traído la atención de la ciudadanía en general durante el día de hoy, ya independiente de la posición que uno pueda tener, sea a favor del retiro o contra del retiro del 10% de la AFP. Y ante todo, chicos, también, sobre todo, cuiden su salud. Ya sé que muchos de ustedes quizás no están viendo la clase hoy en este momento porque están en sus trabajos o están haciendo otras labores. Así que, bueno, a todos ustedes, tanto segundo A, segundo A y segundo G, un gran abrazo y sobre todo cuiden su salud en estos tiempos difíciles, ¿ya? Ante todo, chicos, también el día que en tema de nos convoca el día de hoy, ¿ya? Para ya empezar ya en sí con la clase, también tiene algo de revolucionario, por así decirlo, ¿ya? Fue un tema convulsionado en su momento, pero que generó un acontecimiento importante dentro de lo que tenemos que ver, ¿ya? La semana pasada, por lo menos, terminamos de ver y de analizar lo que era la Primera Guerra Mundial, que es la parte final, era la parte final de la Segunda Unidad, y el tema que nos convoca el día de hoy, que es, como reitero, está justo para la ocasión de hoy, eh, también es un tema revolucionario, ¿ya? O mejor dicho, vamos hablando de un proceso revolucionario en sí, ¿ya? Este es un tema, y si bien es un contenido que tiene un poquito más de relación con Primera Guerra Mundial, con este tema vamos a iniciar la tercera unidad, ¿ya? La tercera unidad que tiene por título, y que es un título bastante simple, la Segunda Guerra Mundial. Aquí en adelante, obviamente, para mí, en lo personal, en historia al menos, es el tema más fuerte del año, ¿ya? Por la importancia del hecho, por la importancia también del contenido, lo que tiene que ver con la prueba de transición o ex-PSU, como la quieren llamar. También obviamente tiene una importancia importante de lo que es el acontecimiento del siglo XX, ¿ya? Y que de alguna u otra manera marca el mundo que tenemos hoy día, ¿ya? Pero ante todo, chicos, la idea con esta clase, ¿ya? O con esta unidad, es que ustedes tengan obviamente las nociones más generales de ese proceso histórico que cambió la humanidad para siempre, ¿ya? Y que de alguna u otra manera ha sentado las bases del mundo de hoy, ¿ya? Como es el caso de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pero el tema de Segunda Guerra vamos a hablar de las clases venideras, pero el tema que nos convoca el día de hoy ya tiene como objetivo que ustedes ante todo tengan nociones de un proceso revolucionario que si bien pasó en un país que se retiró de la Primera Guerra Mundial por este tema, tiene que ver principalmente, también marca algo también un antes y un después en la historia. ¿Por qué? Porque este país fue el primero que se empezó a regir mediante un régimen de carácter comunista o socialista, como lo quieran llamar, ¿ya? Que es el tema de la Revolución Rusa, ¿ya? Por lo tanto, chicos, la idea, ante todo, yo recomiendo obviamente que durante la clase los que quieran puedan tomar apuntes. Este tema también marca un precedente. ¿Por qué? Porque al ser el primer país, obviamente la idea se va a ir masificando a nivel global y se va a ver sobre todo ya décadas posteriores cómo esta idea se va a ir, o esta teoría política se va a ir masificando a buscar que sea una realidad, ¿ya? Pero como es teoría, muchas veces cae en utopía. Esto independiente si es capitalismo, comunismo, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de la clase del día de hoy es que ustedes puedan identificar el legado histórico de este proceso conocido como la Revolución Rusa. Como dije, un tema bastante acorde a lo que estamos viendo en estos momentos en el país, ¿ya? Pero obviamente, quizás justo toco de perilla, pero
ante todo, chicos, la idea es que ustedes tengan una noción de cómo se llevó a cabo este proceso revolucionario y cuáles fueron las consecuencias de esto, ¿ya? Así que sin más preámbulo, comenzamos. Ya mencioné el objetivo y el tema que nos convocó. ¿En qué consiste mayormente este proceso de revolución rusa? ¿Ya? Es un suceso que ocurre principalmente en el año 1917, en plena Primera Guerra Mundial, ya en la parte final, por así decirlo, en los últimos 2 años de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Pero en sí ocurre precisamente en Rusia entre febrero a octubre de ese año. ¿Ya? ¿Qué hacía Rusia antes de esta revolución? O en este caso, ¿cómo se gobernaba Rusia antes de esta revolución? Se gobernaba mediante, en este caso, mediante un sistema monárquico, ya en sí, que en este caso la figura que ustedes pueden considerar como rey no se llamaba rey, ya se llamaba en este caso zar, ya en sí era una monarquía zarista, ya que en el cual, como toda monarquía, el poder se pasa de generación a generación entre la máxima autoridad, obviamente máxima autoridad hombre, ya, pero esa monarquía tarde o temprano, por diferentes factores que vamos a ver a continuación, se va a acabar. Y el efecto de eso va a ser la introducción de un régimen comunista o un régimen socialista, ¿ya? Y generando incluso un cambio de nombre. ¿Por qué? Porque Rusia va a cambiar su nombre a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso es en sí lo que es el tema del día de hoy, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente importante que lo tengan en consideración. En eso consiste más o menos la Revolución Rusa. Ahora, ¿cuáles son las causas de este conflicto? Existen diversas causas que explican el porqué. Y vamos a ir viendo una por una, desde el punto de vista político. ¿Ya? Estaba gobernado en este caso por una monarquía, como ya dije, como una monarquía zarista, en este caso se delegaba en familia a familia, ¿ya? Dentro, obviamente, que la figura del zar era la figura de mayor autoridad, ¿ya? Sin embargo, políticamente podía gobernar el zar, pero socialmente no estaba bien representado, ¿ya? El último, en este caso, zar de la historia de Rusia es precisamente Nicolás II, ¿ya? Nicolás Romanov, ¿ya? Nicolás II de la familia Romanov, ¿ya? Él obviamente gobierna junto con su familia, él tenía una familia muy numerosa, ¿ya? Y de alguna u otra manera era mal influenciado por un personaje que también se convirtió con el paso del tiempo en una leyenda, como es la figura de Rasputín, ¿ya? Rasputín en este caso era el principal asesor de Nicolás II y que le llevó a tomar obviamente diferentes decisiones, ya decisiones que lógicamente eran por intereses de él, ya de este personaje, por sobre los intereses, en este caso, de la gente. Por lo tanto, socialmente, la monarquía zarista no tenía una mayor representación social y más encima, la monarquía, para evitar en este caso movimientos revolucionarios, de hecho va a ocurrir uno en 1905, ¿ya? Tiene organismos de represión, ya en este caso policías secretas, espionaje, sobre todo también lo que tiene que ver mucho con organismos secretos donde mayormente va a buscar reprimir a los manifestantes o a los que son contrarios a la monarquía zarista, ¿ya? Eso obviamente va a generar también un cierto miedo, una cierta incertidumbre por parte de la población, ¿ya? El segundo factor que tenemos que observar tiene que ver con las características políticas. Económicamente, Rusia era un país no industrializado, ¿ya? En esa época no era un país industrializado. Muy parecido, por ejemplo, a lo que pasaba con la Revolución Francesa, en este caso con Francia, antes de la Revolución en sí, que ellos se dedicaban netamente a la actividad agrícola. Los rusos en su mayoría se dedicaban a la actividad agrícola, una actividad sobre todo de carácter rural, ¿ya? En este caso, con tener que, con la obligación de tener que pagar por parte de la población impuestos y más encima el atraso a la revolución industrial conllevó a que este desarrollo de la agricultura fuera bastante precario, ¿ya? ¿En qué sentido precario? En que no estaban llegando las tecnologías o, o la falta de industrialización, sin duda generó con ello crisis económica, ¿ya?
en sí, la burguesía en Rusia no tenía la actividad comercial en Rusia no había una mayor participación o en este caso una influencia de carácter política. Y eso también va a ser determinante para el desarrollo de los acontecimientos, ¿ya? Y por otro lado, en 1914, cuando Rusia pertenece a la Triple Entente durante la Primera Guerra Mundial, que obviamente lo conforma junto con Reino Unido y con Francia, sufre problemas graves, sobre todo se agudiza la crisis económica por su participación de la Primera Guerra Mundial, ya que obviamente Rusia tiene y pone una gran cantidad tanto de recursos económicos como humanos para en este caso, ser parte de este conflicto, ¿ya? Y obviamente es un gasto extra que dificulta obviamente las arcas fiscales dentro de la monarquía zarista en ese país, ¿ya? El tercer factor tiene que ver con los aspectos sociales, ya una sociedad netamente estamental. ¿Qué significa que sea estamental? Que la movilidad social es prácticamente nula, prácticamente muy nula, ya, y la mayoría de la población, como ya mencioné, es en zonas rurales, ya, mayormente mucha gente no vivía en la ciudad, sino que por producto de la actividad económica de la agricultura, vivía en zonas rurales en sí, ¿ya? Y muy pocamente participaban en política precisamente por el factor de la monarquía, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar posteriormente? En 1917 va a iniciar un proceso. ¿Por qué? Porque los movimientos, sobre todo políticos de izquierdas, van a tomar mayormente fuerzas, ¿ya? Y una izquierda, ojo, dividida, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a haber dos grandes bandos políticos dentro de este conflicto, ¿ya? Que son, uno, los mencheviques, ¿ya? Que son más conservadores, un poco más liberales, tratan en este caso de apaciguar los ánimos, por así decirlo, a llegar a la búsqueda de diálogo, a la búsqueda de acuerdo, y los mencheviques van a estar liderados por un personaje conocido como Kerensky, ya que va a ser en este caso el personaje uno de el gran líder de este bando, ¿ya? Y por otro lado tenemos a los bolcheviques. Yo creo que ustedes conocen muy bien este símbolo, que es el símbolo del Partido Comunista, ¿ya? La espada perdón, el martillo y la hoz, ¿ya? Ellos van a estar liderados mayormente por dos grandes personajes, como es León Trotsky y Lenin, ¿ya? Que de él me voy a referir más adelante. ¿Qué va a pasar? Va a haber en este caso una enorme discusión política, ya producto de este tema, precisamente por la crisis económica, que va a llevar a revueltas sociales ya por parte de la población rusa, sobre todo entre finales de 1916 y el mes de enero de 1917, ¿ya? Pero, ¿cuándo ocurre la caída de la monarquía zarista? Mayormente en febrero de 1917. Ya en ese momento la presión social va a ser tan fuerte que Nicolás II se va a ver en la obligación de abdicar al cargo de zar, ya va a renunciar, ya, y él decide escaparse a la cercanía, en este caso, a otra ciudad, ya, para, en este caso, proteger su vida, ya. Tras esa renuncia, los mencheviques toman el poder en ese país, ya, y busca, ante todo, que en sí desarrolle una democracia, una actividad democrática, y ojo, de carácter capitalista, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos buscaban sobre todo fomentar poco a poco la actividad industrial, pero también buscaba acuerdos con países europeos, ya más que nada para facilitar las relaciones democráticas, ya democráticas y sobre todo también económicas, ya. Por lo tanto, y la intención en este caso, de los mencheviques, ya liderados por Kerensky, era seguir perteneciendo a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Va a ser en este caso, va a buscar la búsqueda de acuerdos, pero tenía una fuerte oposición. Y esa oposición, como ya saben, es por parte de los bolcheviques, ¿ya? En este caso, lo que son, de hecho, que van a tener una actitud mucho más exaltada. Obviamente, el país se trata de gobernar durante ese lapso de aproximadamente unos 6-7 meses,
pero lamentablemente la presión va a ser mucho más fuerte, el descontento también de los bolcheviques va a ser mayor. ¿Por qué? Porque ellos buscaban cambios más radicales, ¿ya? ¿Y cuándo estalla esto? En el mes de octubre de 1917, donde las fuerzas bolcheviques van a buscar tomarse el poder con la fuerza, ¿ya? Derrocando en este caso a Kerensky, ¿ya? Se van a rebelar, lógicamente, los bolcheviques y se van a tomar Moscú con el objetivo de, en este caso, ya establecer una sociedad o un régimen de carácter socialista o comunista, ¿ya? Perdón. Es decir, el pueblo se va a buscar y tomar el poder por sobre todas las cosas, ¿ya? ¿Qué va a llevar a esto? Kerensky obviamente tiene que dejar el cargo, ya se van a enfrentar lamentablemente con va a haber varias bajas humanas, tanto de una como de otra parte, ya. Eh, Finalmente, Kerensky deja el poder y los bolcheviques asumen el cargo, ya. ¿Quién va a asumir el cargo? Este personaje, que de hecho ustedes quizás lo ubican con, porque su cuerpo ya está, es un mausoleo que se puede recorrer, que es el caso de Lenin. ¿Ya? Lenin va a tomar en este caso el poder en Rusia, ¿ya? Y va a iniciar todo un proceso de revolución socialista o mayormente comunista, donde obviamente se va a empezar a liderar Rusia en adelante. ¿Ya? Junto con ello, no va a estar exento de conflictos. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de evitar otra revolución, hoy el mismo Lenin, como también su sucesor, Stalin, que, bueno, ya me voy a referir por qué se van a suceder, se cambia el poder más adelante, ocurre que va a buscar reprimir también a los que son contrarios a las ideas de los bolcheviques, ¿ya? Incluso si es necesario perseguirlos fuera del país, los van a hacer, ¿ya? Y los van a asesinar, como pasó con la monarquía zarista, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda la familia Romanov, al igual como pasó, por ejemplo, con la Revolución Francesa con Luis XVI, ¿ya? Nicolás II con su familia va a ser también asesinada, va a ser encontrada, la familia Romanov lamentablemente va a terminar siendo asesinada, ¿ya? Con el objetivo de ya no perpetuar la monarquía, sino que ya definitivamente se establezca un régimen comunista, ¿ya? Lenin va a gobernar por lo menos hasta 1924, donde de alguna u otra manera va a sentar y va a tratar de estabilizar políticamente Rusia, ¿ya? Y no solo va a estabilizarlo, ya iniciar el paso hacia lo que será más adelante una planificación económica, ¿ya? En el cual para que ustedes lo puedan entender, en sí nos vamos a referir cuando veamos los movimientos totalitarios en otra clase, ya en las próximas clases, que el Estado se haga cargo y tenga control absoluto de toda la actividad económica y no permita el derecho a los privados o la libertad a los privados de dominar la economía, ¿ya? Va a permanecer Lenin hasta 1924, en el cual se enferma y antes de morir delega el poder, y en este caso el Partido Comunista delega el poder a Joseph Stalin, que va a ser igual o peor que Lenin. Ya de hecho va a ser uno de los personajes clave de lo que va a venir con Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Junto con eso, ¿cuáles son las consecuencias de este proceso histórico? Y las consecuencias están apoyadas mayormente en los siguientes aspectos. La primera de ellas, como ya mencioné desde un principio, Rusia se va a transformar en su economía y su política se va a transformar en un sistema comunista. Ya van a seguir los postulados que obviamente plantea dicho sistema político y político, económico, social, en el cual senta las bases de la idea de la igualdad de las clases sociales, ya, es decir, que no exista ni el rico ni el pobre, sino que todos por igual, ya. Eh, Junto con ello, también una de las mayores consecuencias que obviamente va a generar también este proceso histórico va a ser la persecución de aquellos que son contrarios a esta ideología, y ese es el ámbito negativo que tiene la implementación de aquello, ¿ya? Y que va a ocurrir más que con Lenin, va a ocurrir sobre todo con el caso de Stalin, que ustedes lo van a ver
en las próximas clases. En segundo lugar, como ya mencioné también, el Estado asume también un rol activo en lo que es la planificación económica, sobre todo va a controlar las industrias, va a controlar las empresas del Estado, va a controlar la actividad comercial y para, en este caso, generar la repartición igualitaria de los recursos económicos para cada ciudadano. ¿Ya? Se va a eliminar los partidos políticos en Rusia, ¿ya? Y solamente va a existir uno, que es el Partido Comunista, ¿ya? Y por último, y no menos importante, el nombre de Rusia se va a cambiar tras esta revolución. Se va a conocer como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la Unión Soviética. ¿Ya? De hecho, los soldados, el término soviético, para que ustedes lo sepan, viene precisamente de los soldados de los bolcheviques, más conocidos como los soviets. ¿Ya? Tras esto, obviamente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la URSS o la Unión Soviética, ¿ya? Va a tratar de controlar también no tan solo Rusia, sino que te van a adherir otros países a ellas, como el caso de Bulgaria, el caso de Ucrania, el caso de Bielorrusia, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea, una claridad a ese concepto, ¿ya? Y que de alguna u otra manera la Unión Soviética va a ser un actor relevante de aquí hasta todo lo que quede del siglo XX, ¿ya? Por lo menos hasta el año 1990 o 1991, ¿ya? Eh, junto con ello, eh, junto con ello, voy a presentar lógicamente la actividad de la clase del día de hoy, ¿ya? Que, como yo les dije, la idea es reforzar los contenidos para la prueba de transición universitaria o ex-PSU, ¿ya? Por lo tanto, la actividad de la clase, ya, de esta semana, que va a estar subida al grupo de Facebook, como también en diversas plataformas, como claro, si le llega mediante su profesor jefe, ya va a estar esta actividad, ya que son preguntas en base lógicamente a la prueba de ex-PSU, ya, pero prueba de transición, que en el fondo es lo mismo, pero le cambiaron el nombre, ya, y van a obviamente responder estas tres preguntitas simplemente encerrando un círculo. Una actividad, lo ideal, que ahí tengan que vean la clase, ¿ya? O estén atentos a la clase, ¿ya? No sé si habrán dudas, por lo que veo no hay muchas dudas al respecto, no hay mucho público para hoy día también. Vamos a ver si, por lo que veo, vamos a esperar aquí un minuto, si no, pues decir comentarios. Ya, saludos Samuel, Rosa, que por lo menos estuvieron viendo la clase. Ya, aquí tengo identificado quiénes estuvieron viendo. Si tienen dudas, consulta importante que la hagan. Ya, vamos a esperar hasta las 3:26, si no, ya para ir cerrando. Ya, en un día con un tema revolucionario y con una discusión, bueno, un día especial, sin duda. No sé si tendrán dudas, consulta importante que las puedan realizar. ¿Ya? Dudas, consultas, sugerencias. Es importante que eso siempre lo puedan realizar. Si no, ya para ir cerrando la clase de hoy día. Vamos a ver si hay dudas, consultas. Veo que no. Ya. Ya chicos, vamos a terminar la clase. Fueron 25 minutos bastante intensos.
¿ya? Así que nada, chicos, ante todo, cuídense, cuiden su salud. La clase de la próxima semana vamos a continuar con estos acontecimientos, ya explicando ya en sí lo que es el proceso de opinión entre guerras y algunos procesos históricos que van a ocurrir entre esos procesos, entre esa idea y el tema que, que nos va a convocar la otra clase tiene relación con la Gran Depresión de 1929, que curiosamente 100 años, casi 100 años después uno nunca iba a ver las consecuencias de ese periodo nuevamente hoy día en el 2020. ¿Ya? Acuérdense que si tienen dudas, sugerencias, si tienen dudas con respecto a la actividad, me la pueden responder, le pueden pedir a su profesor jefe, tanto el profesor Francisco en el segundo A y en el segundo G, como la profesora Angélica en el segundo E, mi número de teléfono para que yo pueda responder. Y bueno, también si quieren hacer preguntas en el grupo de Facebook, bienvenidos sea, ¿ya? Así que eso, chicos, cuídense, nos vemos, chao, chao.